renuncie presidenta traidora, renuncie premier Otárola. El Servicio Nacional de Inteligencia otra vez en acción. El gobierno usurpador patas arriba, no tiene rumbo fijo, naufraga sin encontrar la solución a los problemas de la nación. Pero nadie habla de la luciferina Agenda 2030. La élite luciferina ordena la destrucción y el aniquilamiento de nuestra población y la entrega sin oposición de nuestros recursos naturales. ¿Quiénes son los responsables y los operadores políticos en las sombras? Aquí el detalle. Lujos y despilfarro legislativo. El Congreso gasta el dinero del pueblo y nadie vigila el buen uso del dinero público. ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la prensa? Ahí no dicen nada. Se callan la boca o ya los aceitaron. Muertes y más muertes. Los responsables directos son la presidenta usurpadora y el premier Otárola. Uno resiste a pie firme, no cederá. Renuncie presidenta traidora, renuncie premier Otárola. A nuestro estilo característico, sin temores y sin mordazas, directo a la yugular, ahí donde le duele la clase política corrupta. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo cordialmente. UTP presenta Tecnología. La tecnología en los negocios no solo fue crear una red social de fama mundial. La verdadera tecnología es nuestra forma de pensar. Potenciala en la Facultad de Negocios de la UTP con profesores líderes en el mercado y flexibilidad de horarios. UTP. Soy Juan Alejandro Segbejar y este es su programa Directo al Grano a través de Nacional TV Perú, el canal del pueblo. Comparte este programa desde el principio. Hablaremos detalles importantes en este quehacer tan venido a menos, tanto del gobierno, del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cada vez la cosa se pone peor, la corrupción se acentúa más y es más, Nacional TV Perú, el canal del pueblo, siempre está al servicio del pueblo, al servicio de usted, noble compatriota del Perú. Cuando hablamos de que el gobierno usurpador de Dina Ercilia Boluarte Segarra trata de alguna manera de hackear a la prensa alternativa, hablamos no solamente por Nacional TV Perú, hablamos por los demás colegas de la prensa alternativa. Bloquean a nuestros contactos, impiden que la señal llegue a provincia, llegue a región, para que a través de Nacional TV Perú, pues, el pueblo se entere de la verdad. Si bien es cierto, somos un canal pequeño, pero siempre nos hemos caracterizado por hablar siempre con la verdad. Ayer tuvimos una gran entrevista. Entrevistamos al ex viceministro de la Presidencia del Consejo de Ministros y ex asesor jurídico del presidente depuesto, José Pedro Castillo Terrones. Hablamos del doctor Raúl Noblecilla Olechea, para el cual le enviamos un saludo cordial y las gracias por habernos permitido entrevistarlos desde su casa. Y Raúl Noblecilla Olechea nos ha dicho de todo. Lógicamente que en la llegada a esa entrevista no ha tenido la repercusión que quisiéramos. ¿Por qué? Porque el gobierno está señalado, porque personajes del Servicio de Inteligencia están señalados, ¿no? No habló la verdad el general Gustavo Emilio Bobbio Rosas, no habló la verdad. Y Raúl Noblecilla Olechea ha sido lo suficientemente sincero y leal para decir las cosas como son. Nosotros hemos tratado y trataremos siempre de hablarles con la verdad. Y hoy tenemos un programa y hablamos del gobierno usurpador, hablamos del gobierno de Dina Ercilia Boluarte Segarra, del premier Alberto Otárola, un hombre que fue uno de los satélites del régimen de Ollanta Moisés Humala-Tazo. Alberto Otárola es el que gobierna verdaderamente la nación. Alberto Otárola es el eje central de todo este movimiento de corrupción que tiñe el prestigio de la nación a nivel internacional. No les interesa. Entonces nosotros tenemos que ver más allá de lo evidente. Un candidato presidencial tiene que saber lo que es la geopolítica interna y la geopolítica externa. Siempre lo hemos dicho. Esto no es un té de tías ni es una reunión de comadres.
es el destino de las futuras generaciones. Una mala gestión, una mala ley, una malversación de fondos va a dejar sin hospital, va a dejar sin colegios, va a dejar sin alimentos a los comedores populares y sin una pensión que cobrar en el momento a los jubilados y a todos los entes y particulares que pertenecen a la nación. La población necesita ganar dinero, la población necesita ser honesto el accionar del gobierno para que la nación pueda de alguna manera y los compatriotas puedan de alguna manera saber que hay todavía personas que tratan de hacer las cosas bien y no van a incidir en los entes de corrupción. Cuando hablamos de este gobierno corrupto, hablamos algo fundamental, de la luciferina Agenda 2030. Y la Agenda 2030 que va a salir en pantallas en este momento, gracias a nuestro director, otra vez ya con nosotros después de sus vacaciones, merecidas vacaciones, pondremos acá en pantalla la Agenda 2030 y la intención oculta detrás de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030, que funciona a la perfección en el Perú, señala que los objetivos oficiales son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, lo que se va a conocer como DOMOS, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistema terrestre, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Suena bonito, suenan bonitos los objetivos de la Agenda 2030, sobre todo el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, agua limpia y saneamiento, igualdad de género. Pero echa la ley, echa la trampa. Rothschild, Rockefeller, DuPont, Bill Gates y todos estos házaros que se disfrazan de sefardíes, sionistas, que en el fondo son satélites del amo del mundo, que es Satanás, que es el que verdaderamente domina el mundo. Por eso la creación de la Organización de las Naciones Unidas, por eso la creación del Fondo Monetario Internacional, por eso la creación del Banco Mundial para que le preste dinero a los gobiernos de turno, para que endeude más a los gobiernos y a los países del tercer mundo. Porque precisamente la labor de la Agenda 2030 es encadenar el destino de la nación. Entonces los candidatos presidenciales de la nación, estamos hablando de Keiko Fujimori, de Johnny Lescano, de César Acuña, de Ollanta Humala, de Daniel Salaverry y de George Forsyth y de todos estos parásitos pues, que van a tratar, incluyendo el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el operador económico que tiene la Agenda 2030 acá en el mundo, en el Perú, ¿no? Llamado Hernando de Soto, y los operadores de Soros, que son Salomón Lerner Guitis y Gustavo Gorriti Lembogen, pues, ¿no? La Agenda 2030 habla claramente de la destrucción de los 2/3 de la humanidad. Dentro de toda la lectura que tiene la Agenda 2030, tiene algo de real. Y en los objetivos reales lo pinta de cuerpo entero. Número 1, la reducción de la población mundial. Número 2, monopolio de los alimentos. Número 3, vacunación cíclica obligatoria. Vacunación obligatoria. El adoctrinamiento, feminización y división de la sociedad. O sea, significa que si hay un niño en el colegio que tiene 13, 14 años, como es en Chile, la ley se dio durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. En Chile la ley dice que si el niño tiene 13 o 14 años y se siente femenino, se siente mujer, puede ser tratado hormonalmente por el gobierno, en este caso el gobierno chileno, sin oposición de los padres. Y ese es uno de los preceptos fundamentales para romper la solidez de la familia
que debe ser ayer, hoy y siempre el núcleo más importante de la sociedad de cada país y el núcleo más importante del mundo. Pero no queda todo ahí. La privatización de todo el agua del planeta, la privatización, o sea que cueste la plata del planeta, energía cara e impuestos verdes abusivos, explotación laboral y esclavitud fiscal. La explotación laboral significa, como en muchas empresas que venden electrodomésticos, ¿no? Y cito al grupo F Curazao, acá en el Perú, hacían firmar a los vendedores un contrato de 8 horas, ¿no? Pero en realidad los vendedores entraban por capacitación a las 8 de la mañana y salían cuando cerraba la tienda a las 10 de la noche. Solamente tenían 2 horas, 1 hora para almorzar y 1 hora para higienizarse y salir a tienda a vender, porque el trabajo de campo era en la mañana, ¿no? A comisión, sin sueldo fijo. Claro como el agua, 1 más 1 es 2. Y eso es esclavitud laboral. Esclavitud laboral son los service. Esclavitud laboral son los 10 service que hay y que tienen contrato vigente con la minera aurífera Retama Marsa, que es de los marzanos, una de las familias más acaudaladas de la nación, que tiene un patrimonio efectivo de más de 435 millones de dólares. Ese es el valor real de la familia Marzano, que son dueños de Marsa, minera aurífera Retama. En minera aurífera Retama, de los 4.000 trabajadores, 3.600 trabajadores están en 10 service que tienen contrato vigente con la minera aurífera Retama. Eso es un delito, pero eso es amparado por la actual Constitución de 1993, que permite, ¿qué cosa? Que permite precisamente la explotación laboral, la esclavitud laboral. Por eso que nosotros decimos que hay que abolir, no derogar, abolir la Constitución del 93 y poner en ejecución la de 1979, que a las luces es una Constitución que defiende el derecho laboral y que es una Constitución que defiende la presencia del Estado en toda empresa paraestatal. Fujimori se encargó de desafectar la Constitución del 79 porque le convenía vender las empresas del Estado, porque era parte de la idea que ya significaba la Agenda 2030. Entonces tú que eres fujimorista, tú que dices que Keiko Fujimori debe ser la presidenta de la República, que no hay política ni mujer capaz para ser presidenta de la República, ¿sabes qué? Eres un vendedor de cebo de culebra. Porque lo que Keiko Fujimori con su padre, Alberto Kenya Fujimori, los dos japoneses, y me baso en las declaraciones en un interrogatorio de Vladimir Odilis Lenin Montesinos Torres, han hecho pedazos la estructura sólida que tenía el Perú antes de 1985. Se empezó a quebrar con el gobierno de Alan García y se terminó de quebrar con la presencia de Fujimori en el gobierno. Esa estructura tenemos que cambiarla, porque tiene que volver el respeto a las 8 horas, porque tiene que volver el respeto al descanso del trabajador, porque el trabajador tiene que ganar 14 sueldos al año. Sometimes you just gotta do you. Always do. One of a kind. What did I miss? Tiene que tener escolaridad por pacto colectivo. Tiene que tener por su cumpleaños, como es en las municipalidades, por el aniversario de la municipalidad. La municipalidad de La Victoria tenía 18 sueldos al año. Y uno de los principales preceptos que nosotros, Juan Alejandro Segbejar, el Partido del Pueblo que lo menciona en este momento, y como candidato presidencial, nosotros vamos a derogar la Constitución del 93. Nosotros vamos a derogar esa maléfica constitución luciferina, que quiere feminizar, romper la estructura de la familia
Y lo más importante, que usted siga pidiendo limosna en la calle, que continúen los abusos laborales y que miserables bastardos como los que gobiernan ahora se crean los amos del mundo. Acá hay un punto fundamental, la revolución industrial, el transhumanismo. Ir cambiando de a pocos a los seres humanos por robots, por máquinas que hagan mejor el trabajo y no cuesten tanto alimentarlas y mantenerlas, y no pagándoles el tiempo de servicio, o sea, la jubilación. Leyes únicas para todos los países, dividir el mundo en 8 regiones, pues. Por eso que el Facebook nos encadena las reproducciones. Por eso que a Facebook no le conviene que un canal como Nacional TV Perú salga a decir lo que estamos diciendo. Porque la información no quieren que llegue. Muchos fujimoristas me han amenazado y yo te advertí a ti, Keiko Sofía Fujimori Gucci. Yo te advertí que no te metieras con mi familia, con mi mujer ni con mi hijo. ¿Te acuerdas que en un programa anterior te lo dije? Tus militantes fujimoristas, tu portátil me está llamando a mi esposa y está llamando a mi hijo. Yo denuncio en este momento que Fuerza Popular nos está presionando, nos está amenazando, nos están siguiendo, no nos tocan, pero sí llaman a la casa, llaman a mi esposa y llaman a mi hijo. En pantalla a mi derecha, Keiko Sofía Fujimori Gucci. Como pase algo, te prometo que vas a conocer el infierno. Yo te lo advertí. Vigilancia y control absoluto, el totalitarismo. Precisamente, la Agenda 2030 señala que hay que dividir el mundo en 8 regiones y Keiko Sofía Fujimori es uno de los ardits, es uno de los delfines para cumplir acá en el Perú la Agenda 2030. Pues. Que la clase política que ella domina sean cada vez más ricos, sean los únicos que pueden tener la dicha de poder subsistir y poder tener riqueza. Los demás no, el pueblo no puede, el pueblo es carne de cañón, según esta política que está a mi derecha. Amenaza porque tiene el poder del dinero, compra candidatos en provincias, compra candidatos en regiones. No te preocupes, yo te pongo el local, yo te pongo los afiches, el merchandising, tú solamente defiende los intereses de Fuerza Popular en esta tu región. Por eso que tenemos pues congresistas parásitos y títeres que tienen que hacerle caso a esta nauseabunda candidata, amante de Joaquín Ramírez, y que nuestro amigo Alexander Alberca Rojas la descubrió, pues, ¿no? En sus noches de orgía. Alimentos transgénicos, granjas de insectos, la destrucción de la alimentación de la humanidad, control absoluto de los alimentos marinos, que sale, que entra y que puede ir, alimento marino de nutrientes a la mesa popular, control absoluto de los recursos naturales y el fin de la libertad. Un gobierno global, un solo gobierno, el fin de la libertad. La libertad significa de que usted no va a salir a la calle. Los domos van a ser como grandes complejos, así como los malls que hay en la nación, pero van a ser donde hay colegio, hospital, los trabajos. Va a ser como, digamos, como 100 hectáreas y es ahí donde usted no va a poder salir. Usted va a estar dentro del domo, no va a poder salir, y ese es uno de los principios de esta luciferina Agenda 2030. Una Agenda 2030 que verdaderamente estos operadores quieren sostener y están obligados a sostener a través de la Constitución de 1993. Siempre hay que pensar más allá de lo evidente. Desde que aprendí este refrán, me he guiado por este refrán.
que dice paso corto, vista larga y una rejodida mala intención. El viejo refrán, el viejo adagio de la Policía Nacional, en este caso de la Guardia Civil del Perú. Pero la narcodictadura, tiranía con disfraz de democracia, con nuestros pagos de impuestos de IGB, mantenemos a políticos, jueces, fiscales, contralores, quienes sirven a consorcios nacionales y extranjeros, a la Agenda 2030. Además liberan a narcos y blindan a violadores. Eso es la realidad. La Agenda 2030 está para eso. Y usted que me está escuchando en este momento, que es de región, ¿va a seguir apoyando al fujimorismo? Lógico el que lo va a apoyar, porque el fujimorismo es un narcopartido. Sobre todo en Ucayali, ¿no? Corrupto el Poder Judicial, corrupto la Policía Nacional, corruptos los jueces y fiscales, corruptos empresarios, avionetas todos los días, matan a los que se quieren oponer, el narcotráfico pulula en Ucayali y nadie dice nada. El actual gobernador regional es un parásito, no dice nada, porque el narcotráfico es parte de la Agenda 2030, porque la corrupción es parte de la Agenda 2030, porque la destrucción, el aniquilamiento de nuestra población ancestral es parte de la Agenda 2030. Y lo dice pues uno de los operadores que a continuación vamos a ir detallando. En pantalla, la presidenta usurpadora, Dina Ercilia Boluarte Segarra. Mencionaremos a los operadores, a los tontos útiles. Esta usurpadora, que ya quería ser presidenta de la República desde antes de la asunción de mando de José Pedro Castillo Terrones. Hablamos martes 28 de julio del año 2021. ¿No? Más capaz, Dina Boluarte. Más capaz. Capaz para robar, capaz para mentir. Capaz para ser hipócrita. Capaz para ser traidora. Porque si tuvieras verdaderamente las tetas bien puestas, te hubieras hundido con Castillo. Pero para ti, para Cerrón y todos los de Perú Libre, que han llegado al Congreso apoyados por el narcotráfico, era necesario sacar a Castillo. Castillo nunca me gustó, pero yo no iba a votar por Keiko Fujimori. Hoy día seríamos un narcoestado total. Se vendería droga en los colegios. Se vendería pichicata y los fumones y drogaditos saldrían a la calle en el Callao y en el centro de Lima a fumar su marihuana en un gobierno de Keiko Fujimori. Porque viven del narcotráfico como Joaquín Ramírez. Entonces hay que ser bien imbécil para no darse cuenta, pues. Por eso que la prensa corrupta, cobardes, rosquetes, putas y maricones, no dicen nada, se quedan callados. La prensa corrupta, la prensa de señal abierta, no dicen nada. Mujeres y caballeros que no tienen la bola bien puesta para decir, vamos a defender el principio del pueblo. Oye, Jaime Chincha, esos indios que tú aborreces hace 1000 años, sus antepasados eran los dueños de la tierra. Porque tú y yo, que somos cruzados, no existíamos. Recién empiezan a venir los cruzados con la llegada de los españoles en 1532 a Tumbes y la captura de Atahualpa. Entonces hay que saber dónde estamos parados. Por eso siempre lo dijimos. Recibimos el gobierno con una cuenta de resultados, con un balance general de salida que el gobierno de Dina Boluarte nos tuviera que entregar, y decimos con claridad dónde estamos, qué nos han entregado, dónde estamos bajo el agua, qué necesitamos para sacar el barco a flote y después qué necesitamos para que el barco ande con buen viento y traiga desarrollo a la nación. Eso piensa alguien que tiene una salida, un abanico de posibilidades para poder desarrollar la nación. Pero Dina Ercilia Boluarte Segarra firma las muertes. Diga usted
Dina Cecilia Boluarte Segarra, que son más de 420 muertos, que son más de 20 policías muertos, muertos por tu dictadura, muertos por tu voluntad, muertos por tu necesidad de quererte aferrar al poder. Es como Rothschild. Rothschild agarró y necesitaba que los 6 millones de judíos murieran en los campos de concentración. Su antepasado de Jacob Rothschild, Meyer Amschel Rothschild, no era judío. Ellos eran házaros. Mediante matrimonios y cópulas con la nobleza judía de la Alemania, de la Prusia de entonces, pudieron penetrar su semilla en la comunidad judía. Por eso que se disfraza, y siempre hay actos que han hecho, pero la Biblia lo dice. Lógicamente el papel lo aguanta todo. Pero como dice el viejo adagio, el diablo hace la olla pero no la tapa, se equivocó en algo fundamental al crear el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y tener casi 180 bancos centrales de reserva en el mundo, en manos de Rothschild, incluyendo el Perú. Esa fue la caída, porque ahí se fueron descubriendo. Y el internet y las redes sociales han hecho que mucha gente se entere de cosas que en el colegio jamás le contaron. Pero esta presidenta tiene un ayayero, entre comillas. En la segunda foto, el premier Alberto Otárola. El premier Alberto Otárola, que aparece en pantalla, para muchos es el presidente de la República, el que gobierna. Para otros tantos señalan y sostienen que es el marido de Dina Boluarte, que es el amante de Dina Boluarte, ¿no? Lo dicen las malas lenguas, ¿no? Descubre el nuevo Head & Shoulders Limpieza y Revitalización Aceite de Argán, aprobado por dermatólogos. ¿No? Que él es el verdadero presidente de la República y que Dina Boluarte es un títere, ¿no? Él ha sido su abogado y aparte dicen la mala lengua que es su marido también. Entonces, este miserable que ha sido humanista, que ha sido uno de los delfines de Ollanta, Moisés Humalatazo, que el 25 de septiembre de 2015 firmó la Agenda 2030, sabe conscientemente qué significa la Agenda 2030. Alberto Otárola no me va a venir a agarrar el pelo de estúpido a mí, a decirme, no, eso es mentira, nosotros estamos tratando de ordenar lo que Castillo ha desordenado. ¡Mentira! A Castillo nunca le permitieron gobernar. A Castillo nunca le permitieron gobernar. Y el pecado de Castillo ha sido, sin tener equipo de trabajo propio, personal, gente de su confianza, cerrarle la puerta a la prensa. ¿Usted cree y piensa que es justo que una mujer como Mávila Huertas gane $18.000 mensuales? ¿Que una periodista de larga data como Mónica Delta gane $25.000 mensuales? ¿Que Federico Salazar, por ser hijo de un periodista de antaño, su padre, gane casi $30.000 mensuales? Esos son los sueldos que la prensa no perdonaron que Castillo le quitara del bolsillo. Esa es la realidad. Augusto Salazar Larraín, el papá de Federico Salazar. Castillo había que sacarlo de alguna manera, porque él decía en las Naciones Unidas, vamos a cumplir el eje de la Agenda 2030, pero en el Perú no cumplía la Agenda 2030. En el Perú no cumplía los preceptos de la Agenda 2030. Por eso que el gobierno americano, que le responde a Rothschild, el gobierno americano le responde a los Rothschild, le responde a los sionistas, porque los sionistas son los dueños de la banca federal, porque los sionistas son los dueños del destino del pueblo de los Estados Unidos de América. Abre el oído, abre la cabeza y piensa. Piensa que te digo la verdad, que eso es así. Por eso que nos bloquea pues el gobierno, porque decimos la verdad. Y tenga la seguridad que si este
que esta locución Facebook la va a borrar. Porque no le conviene, porque cuando se habla de la Agenda 2030, les empieza a salir caracha en la piel. El siguiente operador. La fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas. Una fiscal que verdaderamente deja mucho que desear. Una fiscal de la Nación que lo único que puede hacer es seguir sosteniendo y manteniendo la corrupción. Hablamos de la fiscal de la Nación y de su mamá, Emma Rosaura Benavides Vargas, la semana pasada. Hablamos de ellos. Y sin embargo, hemos recibido ciertas llamadas, ¿no?, que tratan de alguna manera de querernos silenciar. Esta fiscal de la Nación, Emma Rosaura Benavides Vargas, tiene mucho que responderle a la Nación. Ella, conforme lo estamos señalando, ella no pasó concurso público para poder llegar a ser fiscal de la Nación. Ella ha recibido el apoyo de su mamá en 2004, cuando era congresista de la República de Unidad Nacional. La semana pasada dijimos claramente que corrupta la madre, corrupta las hijas. Y la hermana Emma Rosaura Benavides Vargas, Emma como su mamá, pues tiene propiedades por haber favorecido narcotraficantes. Eso es parte de la Agenda 2030, la corrupción total del Estado. ¿Qué me va a decir Jaime Chincha? ¿Qué me va a decir Mavi La Huerta? ¿Qué me va a decir Mónica Delta? Mario Ghibellini. ¿Qué? ¿Que defienden los preceptos del Estado? ¿Que defienden la verdad, me van a decir? No defienden nada. Ellos lo que tratan de defender es su bolsillo. La siguiente operadora, Keiko Sofía Fujimori Uchi. En pantalla aparece. Yo tengo adversarios muy respetables. Al decir adversarios, señalo que no están en el camino de nuestras ideas. Pero los adversarios que tengo son adversarios de mucho respeto, en primer lugar. Son adversarios con los cuales yo me puedo sentar a tomar un café